En el mundo empresarial, la eficiencia y la simplicidad son clave para impulsar el crecimiento y el éxito. Si eres una persona moral en busca de una alternativa clara y sencilla para cumplir con tus obligaciones fiscales, has llegado al lugar indicado. Bienvenidos a nuestro video explicativo sobre el régimen simplificado de confianza para personas morales. Aquí descubrirás cómo este régimen puede darte varias facilidades fiscales, permitiéndote concentrarte en lo más importante, hacer crecer tu empresa. Entendemos que el tema de los impuestos puede resultar complejo y abrumador, pero con el régimen simplificado de confianza queremos mostrarte una forma más accesible y transparente de cumplir con tus obligaciones fiscales, ahorrar tiempo y recursos y disfrutar de una mayor certeza jurídica en tu relación con el fisco. En este video abordaremos los aspectos claves del régimen simplificado de confianza para personas morales. He aquí el contenido que cubriremos. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excedan de la cantidad referida. Aquí te explicaremos los elementos clave que debes tener en cuenta al realizar las deducciones. El artículo 210 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece los requisitos que deben cumplir las deducciones autorizadas. El primer requisito es que las deducciones deben haber sido efectivamente erogadas en el ejercicio fiscal en cuestión. Esto significa que el pago debe haberse realizado en efectivo a través de transferencias bancarias, cheques, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Si utilizas cheques, se considerará efectivamente erogado cuando sean cobrados o transmitidos a un tercero, excepto en aquellos casos de transmisión en procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 209 de esta ley, las inversiones. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. El segundo requisito es que las deducciones deben ser estrictamente indispensables para obtener los ingresos sujetos al impuesto. Esto quiere decir que deben estar directamente relacionados con la generación de tus ingresos empresariales. Otro requisito es que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se proceda en los términos de la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que trata de las inversiones de las personas morales. Además, la revaluación de las inversiones no tiene efectos fiscales para fines de deducción. Otro requisito fundamental es que las deducciones solo se restan una vez, evitando su duplicidad. El siguiente requisito es que los pagos de primas por seguros o fianzas deben hacerse de acuerdo con las leyes de la materia y corresponder a conceptos señalados como deducibles en la Ley del Impuesto sobre la Renta o en otras leyes que establezcan la obligación de contratarlos. Además, durante la vigencia de la póliza de seguro, la aseguradora no debe otorgar préstamos con garantía de las sumas aseguradas, las primas pagadas o las reservas matemáticas. Por último, al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se deben cumplir los requisitos establecidos en esta ley para cada deducción en particular. Tratándose únicamente de los comprobantes fiscales
a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre los comprobantes con un monto superior a los 2,000 pesos que se deben pagar mediante transferencias electrónicas bancarias, cheques, tarjetas de crédito o tarjetas de débito, estos se deben obtener a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional, y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago. El artículo 211 establece que los contribuyentes deben realizar pagos provisionales mensuales como anticipo del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal. Estos pagos deben presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago mediante declaración. El procedimiento para calcular el impuesto a cargo inicia calculando la utilidad fiscal, que se obtiene restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas, correspondientes al mismo periodo, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Sobre la utilidad fiscal que se determine, se aplicará la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las cantidades que resulten a cargo serán los pagos provisionales. Pueden acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad y la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo por el pago de los intereses de parte de instituciones financieras. ¿Quiénes no pueden tributar dentro del régimen simplificado de confianza? Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas, además de los contribuyentes que realicen actividades a través del fideicomiso o asociación en participación, así como quienes por las actividades que realicen deban tributar como instituciones de crédito en el régimen general de ley, en el régimen opcional para grupos de sociedades, en el régimen de los coordinados, en el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en el régimen de las personas morales con fines no lucrativas, en el régimen de sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos, así como los contribuyentes que dejen de tributar en este régimen. Momento de acumulación. Para los efectos de este capítulo, los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos, a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo. Dentro de las deducciones que podrán aplicar los contribuyentes son las siguientes: las adquisiciones de mercancías así como de materias primas, las inversiones, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, los intereses pagados derivados de la actividad y las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan. Dentro del régimen simplificado de confianza se incentiva la inversión, por lo cual se incrementan los porcentajes para acreditar anualmente las inversiones, siempre y cuando éstas no sean mayores a 3 millones de pesos. En el caso de mobiliario y equipos de oficina, el porcentaje máximo es el 25%, dentro del equipo de cómputo es el 50%, dentro de las construcciones es el 13%, por mencionar solamente algunas. El artículo 212 de la Ley del ISR explica que los contribuyentes del reciclo podrán efectuar contra el impuesto anual los acreditamientos por el importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario y el impuesto acreditable en términos del artículo 5 y 10 de esta misma ley. El artículo 5 trata sobre el acreditamiento del impuesto sobre la renta que se haya pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto sobre la renta. Y el artículo 10 habla sobre el acreditamiento del impuesto que se pague por la distribución de dividendos o utilidades. Las personas morales que tributen conforme al régimen simplificado de confianza deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el capítulo 9 del título 2 de la Ley del ISR,
el cual habla sobre las obligaciones de las personas morales. Algunas de estas obligaciones son, por ejemplo, llevar la contabilidad, expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen, formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en que termina el ejercicio, y presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas. Los contribuyentes que no cumplan con los requisitos para continuar tributando deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que esto suceda. Dicho título habla sobre las personas morales.